Gracias. Qué gusto estar acá, qué gusto poder contarles un poco más sobre este proyecto tan importante yo creo que para el país. Esperemos que pueda incluso replicarse a nivel regional. Les voy a contar un poco más sobre este instrumento, el Índice de Integridad Pública a nivel local, y cómo fue construido y sobre todo qué nos deja, qué lecciones. En este momento yo voy a hacer una presentación del proceso, así como del instrumento, y luego vamos a pasar a un panel con nuestros invitados para un conversatorio. Ahí está. Como les comentaba, este proyecto denominado Más allá de la percepción, generando data en materia de integridad, justamente lo que busca es diseñar instrumentos innovadores de medición de la integridad. La idea es que estos instrumentos ayuden no solo a la producción de investigación, sino también a la mejora en la decisión de políticas públicas basadas en evidencia. Este es el fin último de este proyecto. Para esto, nosotros hemos construido un índice de integridad pública a nivel local. ¿Cómo lo hicimos? Tuvimos varios pasos para esto. Ana Patricia les comentó que tuvimos el apoyo de 2 GATs municipales, el GAT de Loja y Manta, con quienes mantuvimos alianzas para poder pilotear este instrumento. Queríamos que este instrumento recoja ya un ejemplo, recoja ya una experiencia, y por eso es que el GAT de Loja y Manta lo pudieron implementar, y a partir de esto pudimos mejorarlo y recoger incluso retroalimentación. Para el diseño y construcción de este instrumento, conformamos un comité de asesores expertos internacionales, identificando a perfiles que tienen mucho conocimiento en materia de medición de corrupción, gobernanza, buen gobierno, entre otros parámetros relacionados a la rendición de cuentas y la integridad. Este comité de expertos estuvo acompañándonos todo el tiempo para poder tener un proceso de diseño, pero al mismo tiempo una retroalimentación de lo que habíamos planteado. Para esto pudimos diseñar este instrumento a partir de una revisión exhaustiva de literatura, revisando también los conceptos de la integridad, de qué hablamos cuando hablamos de integridad, por qué es importante la integridad, por qué un enfoque de prevención desde la corrupción. Y con esto, con un diseño, pudimos retroalimentarlo desde diferentes sectores, no solo desde la academia con este comité de expertos internacionales, sino también desde otros sectores como la sociedad civil, realizando laboratorios ciudadanos en estas 2 ciudades, en el GAT de Loja y Manta, donde las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía pudo ver este instrumento y sobre todo retroalimentar su función. ¿Para qué le podría servir este tipo de datos a la ciudadanía? Otro sector que también pudo retroalimentar este instrumento fue un comité de asesores locales. ¿Cuál fue la idea aquí? También tener un enfoque mucho más territorial, y aquí justamente la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas pudo apoyarnos en este proceso, así como la academia. Luego pasamos al proceso de implementación, donde los 2 GATs municipales, tanto Loja como Manta, implementaron este proceso. Les voy a contar un poquito más adelante cómo fue esto, y a partir de esto sacamos resultados y aprendizajes. La construcción de este índice, como les mencionaba, es algo bastante innovador. ¿Por qué? Porque la corrupción normalmente se mide desde la percepción, es decir, se preguntan a expertos cómo consideran que se encuentra el ambiente en el que viven, o a la ciudadanía, es decir, cuánto perciben la corrupción. Lo que nosotros justamente queríamos hacer es ir más allá, entender un poco más allá de lo que se percibe como corrupción y ver qué otro tipo de índices pueden ayudarnos a realmente medir esta situación. Para esto realizamos una revisión de metodologías existentes, conceptualizamos también este instrumento y pudimos hacer una propuesta metodológica que ya van a ver cuáles son estas 6 dimensiones priorizadas, basado sobre todo en los riesgos que los mismos gobiernos municipales identificaron. Es decir, los gobiernos municipales tuvieron que hacer un proceso de autoevaluación para ver en qué procesos al interior de la gestión pública ellos podían identificar ciertos riesgos y por ende eran mucho más cruciales de medir. Para esto desarrollamos variables estandarizadas, es decir, que este índice nos permite comparar. Eso es lo interesante, y por eso es importante que pueda ser replicable en otros gobiernos municipales para poder comparar justamente la línea de partida de todos ellos y puntuar, saber justamente en qué punto estamos, en qué proceso de integridad y en qué momento, digamos, y qué acciones de mejora podemos tomar. En este sentido, el índice de integridad pública, como les mencionaba, es una herramienta que nos va a permitir
medir justamente las prácticas y estrategias y políticas que ya tienen los GATS, justamente en medida de fomentar una cultura y un sistema de integridad público. Está conformado por 6 dimensiones, 19 variables y 44 ítems. ¿Cuáles son estas dimensiones? Las dimensiones que mide este índice son la transparencia activa y la información sobre el municipio, es decir, que los GATS pueden observar qué tipo de información están presentando a la ciudadanía sobre ellos mismos. Temas como transparencia económica y financiera, entender un poco más sobre el plan territorial que tienen, información municipal en general, todo esto se evidencia en esta dimensión. La siguiente dimensión es la de compras públicas y contrataciones, donde se evidencian variables relacionadas a los procesos de compras públicas. En esta dimensión, los GATS pueden evidenciar justamente cuánto transparentan su información en relación a estos procesos y sobre todo la calidad de estos datos. La siguiente dimensión está relacionada a la participación ciudadana y esto es muy importante en un sistema de integridad, pensando en que la participación ciudadana y la mejora de mecanismos de participación ciudadana puede generar mayor confianza entre el municipio y la ciudadanía, y por ende aquí evaluamos cuáles son los canales con los que cuenta el ciudadano para poder comunicarse con su gobierno municipal. Temas como gobierno electrónico, canales de denuncias que sean protegidos, mecanismos de participación ciudadana, cuánto la ciudadanía participa en las decisiones del mismo gobierno municipal, como presupuestos participativos, entre otros mecanismos. Después tenemos el área de acceso a la información pública. Como ustedes saben, en Ecuador nosotros contamos con una ley de acceso a la información pública y aquí lo que verificamos es justamente si es que el GAD está cumpliendo justamente con transparentar esta información y sobre todo la calidad de estos datos. Es decir, no solo que exista esta información, sino que también sea útil y accesible para la ciudadanía, que permita también usar esta información, en qué medida la información que está disponible dentro de la página web le permite a la ciudadanía contrastar información, investigar y producir conocimiento. La siguiente dimensión es la de cultura de integridad pública anticorrupción. Estas dos últimas dimensiones que les voy a mencionar son un poquito más nuevas, es decir, que no existe todavía procesos o legislación dentro de justamente en Ecuador que pueda implementar este tipo de procesos. Sin embargo, nos parece súper importante que se empiece a pensar ya en estas dos aristas. Dentro del área de cultura e integridad, justamente vemos si es que el GAD cuenta con comités o códigos de ética que permite justamente modular el comportamiento de los funcionarios públicos. Por otro lado, vemos también la cultura organizacional dentro del mismo GAD, si es que la cultura organizacional fomenta justamente participación abierta y sobre todo una cultura íntegra. Vemos también enfoques estratégicos de integridad. Como les mencionaba, esto es ir un poquito más allá, ver un poco cómo el GAD ya está avanzando hacia otros temas, hacia estrategias de prevención. Y por último, la dimensión de captura institucional, que justamente nos permite ver cuántos temas tal vez de conflictos de interés se puedan estar dando alrededor del GAD. De todas formas, esta es una dimensión también bastante incipiente, por lo que nos parecía muy importante evaluar. ¿Cómo se dio el proceso de implementación? Como les mencionaba, este instrumento fue revisado técnicamente por los gobiernos autónomos y después ellos pudieron autoevaluarse en cada una de las secciones. ¿Cómo sucede esto? Como nosotros justamente nuestra aspiración es que sea un instrumento más allá de la percepción, la idea es que cada uno pueda evaluarse y respaldar con una información. Para esto, los GATS municipales tienen que realizar un proceso de recolección de información interna importante, es decir, revisar justamente con qué información cuentan para poder ver en qué categoría dentro de cada dimensión se encuentran. Con esta revisión de información, lo que ellos pueden es responder cada una de las preguntas y poder verificar qué se encuentran en esa categoría para poder justamente luego medirse. Algunos resultados que se derivaron justamente de este producto, y les voy a comentar de manera general para los dos GATS en las dimensiones que les he mencionado y recomendaciones que surgen al mismo tiempo. En temas de transparencia activa e información del municipio, de manera general los dos GATS evidencian que cuentan con esta información. Sin embargo, mucha de esta información a veces se requiere de una petición formal. Todavía no pasamos a
publicar la información activamente, y esa es justamente una recomendación que se deriva de esta evaluación. La idea es que el objetivo final de esta dimensión es que los GATS puedan difundir esta información incluso en formatos abiertos que sean utilizables para la ciudadanía. En el tema de compras públicas y contrataciones, existe información, además que Ecuador cuenta con un portal de datos abiertos en temas de contratación pública. Sin embargo, a veces hay procesos que no se encuentran detallados dentro de las plataformas o las páginas web de los GATS, y por ende se recomienda mejorar esta calidad también de información. En acceso a la información pública hemos visto un cumplimiento bastante alto de los dos GATS. En este sentido, la recomendación es básicamente ir un paso más allá. ¿Cómo damos esa información en mejores formatos, en formatos más amigables y que sean útiles justamente para la ciudadanía? En temas de participación ciudadana existen esfuerzos muy considerables. La idea aquí, y se evidenció que hay mucha intención de los GATS para aumentar y reforzar el uso de mecanismos de participación que a veces no son muy utilizados. La idea es que sí haya una integralidad de los servicios municipales, es decir, cómo los canales de acceso de la ciudadanía a su municipio puedan igual mejorar, no solo a través de los mecanismos presenciales, sino también cómo el gobierno del GAT se empieza también a digitalizar y puede ofrecer servicios de manera virtual. En temas de cultura, integridad pública y anticorrupción, existe voluntad política para este enfoque, sin embargo, todavía hay muchas acciones incipientes dentro de esto. Como les mencionaba, la creación de una cultura de integridad pública es algo que requiere de esfuerzos efectivos. En ese sentido, como les menciono, existe una voluntad política. El hecho de que los dos GATS hayan justamente aceptado medir cómo se encuentran en esta situación ya demuestra que quieren implementar una mejora, y aquí justamente el enfoque es cómo la integridad pública se vuelve un enfoque transversal en toda la planificación del mismo gobierno municipal. Y por último, en temas de captura institucional, existen esfuerzos en torno a regular conflictos de interés, pero son todavía bastante incipientes. Como les mencionaba, todavía no tenemos una legislación a nivel nacional que nos permita regular esto, por lo que los esfuerzos a nivel local todavía son bastante nuevos. En este sentido, es fundamental empezar ya a pensar en cómo regulamos este tipo de conflictos de interés que pueden estar inmersos en la gestión pública, justamente para que exista mayor independencia e integridad.